Muchísimas gracias por la invitación, la doctora Fontemaggi. Felicitar por este congreso impresionante, una poder de convocatoria tremendo, una organización fantástica. Hay que felicitar el esfuerzo y la capacidad de los organizadores, especialmente la doctora Fontemaggi, y agradecer la invitación, por supuesto. Así que un placer estar acá. Yo vengo como penalista, entonces con la particularidad de que comparto en mi casa también el ámbito del derecho penal juvenil, porque mi esposa, como algunos de ustedes sabrán, es jueza en lo penal juvenil, es jueza de la Cámara en lo penal juvenil de aquí de la primera circunscripción en Mendoza. Pero además de cuestiones familiares y cuestiones de sensibilidad social, también me ha interesado como penalista el derecho penal juvenil. Me interesa en lo ideológico, me interesa en cuanto a la sensibilidad social que despierta el tema, pero también me despierta interés académico e interés teórico. Y yo me voy a referir un poco a ambos aspectos, al interés, a los problemas teóricos que entiendo como penalista plantea el derecho penal juvenil. Creo que plantea problemas conceptuales de difícil solución para un penalista, y me refiero concretamente a dos cuestiones a las que yo pretendo hacer referencia hoy, que es un poco la racionalidad, a los argumentos con los que se racionaliza el discurso dominante, hegemónico en materia de derecho penal juvenil, que tiene que ver con el tránsito del sistema de medidas de protección, del sistema del régimen que se le denomina tutelar, al régimen penal juvenil. Sean argumentos cuya racionalidad me parece discutible. No es que vaya a defender un sistema tutelar, sino que digo, cuidado, los argumentos con los que se defiende el sistema penal juvenil en desmero de un régimen de medidas de protección al joven, al adolescente, sujeto a un proceso de responsabilidad por el hecho que habría cometido, son de dudosa racionalidad. Esa sería la primera hipótesis de trabajo. Sistema de medidas de protección versus sistema penal juvenil sería un poco el primer problema para plantear. Y en segundo lugar, problemas que tienen que ver puntualmente con lo estrictamente penal, con la legitimidad, los problemas de legitimidad del castigo en materia jurídico-penal. ¿Se dan los presupuestos para afirmar la culpabilidad penal en el ámbito de la niñez, de la adolescencia, de los jóvenes? ¿Puede un joven ser penalmente culpable? Aplicando esto, los conceptos de la pena y de la culpabilidad del derecho penal de mayores, bueno, ¿cómo es que es posible, si es que lo es, establecer fundar legítimamente la justificación del castigo para el derecho penal juvenil? De algún modo la conclusión es necesario un corte, una distinción, y adelanto un poco la conclusión, entre hechos de extraordinaria gravedad, en donde posiblemente el conflicto no pueda ser solucionado de otro modo que no sea con pena, y entonces vamos a ver allí si es posible justificar efectivamente la pena para el joven, de los hechos que carecen de esta característica, que no son extraordinariamente graves, y que en consecuencia yo creo dudoso el recurso al derecho penal para estos casos. De algún modo, no me voy a ceñir a la letra de la ley, al régimen legal vigente. De algún modo, la propuesta que les voy a formular es una propuesta de ley diferenda también. Sistema tutelar, sistema de medidas de protección versus sistema penal juvenil. El régimen tutelar, el régimen de medidas de protección, mira al futuro, está enfocado en el joven, en el niño, en la niña, en el adolescente. En cambio, el sistema penal mira
tiene una mirada retrospectiva, no una mirada prospectiva, sino una mirada hacia el pasado. Lo determinante para el sistema penal es el hecho, lo determinante para el régimen de medidas de protección es el autor. Uno mira prospectivamente hacia el futuro, otro mira hacia el pasado. Uno refuta hechos, otro intenta mejorar al autor. ¿Cuáles son los argumentos por los cuales se deja de lado el sistema de medidas de protección? Incluso algunos proyectos que proponen rebajar la edad de la imputabilidad a 14 años pretenden sustituir para la franja entre 14 y 16 años el sistema de medidas de protección por un sistema penal juvenil. Esa es una propuesta que ha sido muy discutida en nuestro país y que, si mal no recuerdo, creo que alcanzó a tener debate parlamentario, discusión parlamentaria o estado parlamentario. Claro, los argumentos son que es un sistema que conduce a abusos, medidas de internación indeterminadas, el abandono del principio de derecho. Claro, lo que importa es el joven, lo que importa es cómo mejorar al joven, cómo educar al joven, y entonces no es tan relevante el hecho o el significado del hecho, sino cómo mejorar al joven. Entonces se producen medidas desproporcionadas, indeterminadas en relación al hecho que se ha cometido. Entonces hechos graves pueden conducir a medidas de protección leves y, sobre todo, y lo más preocupante, hechos leves pueden conducir a medidas de protección indeterminadas. Entonces produce abusos, y estos abusos, ¿cómo se solucionan? Según el modelo imperante, se solucionan recurriendo al derecho penal, que ofrece todas las garantías del proceso penal. A este argumento se le adiciona otro, que es, según la Convención sobre los Derechos del Niño, el niño no puede ser un objeto de protección, sino que es un sujeto de derechos. Y entonces algunos derivan de esta idea de que en la medida que el joven, el adolescente, no es un objeto de protección, sino un sujeto de derechos, llegan a la conclusión que tiene que ser un sujeto de derecho penal. Y en consecuencia derivarían la idea de necesidad de un régimen penal juvenil sobre la base de que el joven no es un objeto de tutela, sino un sujeto de derechos. A mí me parece que la racionalidad de ambos argumentos es discutible. En primer lugar, es discutible que los abusos de un sistema sean la razón por la cual hay que abandonar un sistema. Posiblemente los abusos del sistema se puedan corregir dentro del sistema. No estoy optando con esto por un sistema de medidas de protección, pero digo, ¿es imposible un sistema de medidas de protección con un régimen de garantías propio del sistema penal? ¿Por qué las garantías del sistema penal tienen que ser exclusivamente del derecho penal y no someter un régimen de medidas de protección a un sistema de absolutas garantías, de derecho de defensa, de necesidad de acreditación del hecho, de proporcionalidad de las medidas? Todas las garantías del proceso penal, del derecho penal, son perfectamente mutables, transmisibles al ámbito de un sistema de medidas de protección en el que no recurre a la pena. Curiosamente, se pretende abandonar un sistema por sus abusos y se lleva a otro sistema que es el más grave de intervención que tiene el Estado, que es el poder punitivo del Estado. Es curioso este argumento. Es un argumento neopunitivista. No me funciona el sistema tutelar, no me funciona el sistema de garantías, y entonces cuando nada funciona, ¿qué funciona? El sistema penal. Esto es un argumento propio del neopunitivismo, es un argumento propio de la demagogia punitivista que me parece que no se puede sostener. No es y además que se comparan los sistemas a un nivel teórico distinto. Compara un sistema de medidas de protección que ha fracasado con un sistema, con un modelo en el que de algún modo lo analizo desde su base exclusivamente teórica. Entonces, el primer argumento es discutible
que el sistema penal juvenil traiga con la pena mejores cosas que un sistema de medidas de protección. Que un sistema de medidas de protección puede convivir perfectamente con un sistema de garantías penal con una consecuencia superior, que es no tomamos lo peor del derecho penal, que es la pena. En definitiva, ¿qué es lo mejor del sistema tutelar? Que no recurro a penas. ¿Qué es lo peor del sistema tutelar? Que no tengo demasiadas garantías. ¿Qué es lo mejor del sistema penal? Que tengo garantías. ¿Qué es lo peor del sistema penal? Que tengo penas. ¿No es posible un sistema en el que unamos las garantías con las mejores medidas de protección para el joven y evitemos la pena? El segundo argumento, discutible también, que el joven indiscutiblemente es un sujeto de derechos, significa que sea un sujeto de deber, significa que porque no es objeto de protección tiene que responder jurídico-penalmente. Me parece que hay una confusión de los planos de la personalidad de la ciudadanía. Que yo sea sujeto de derechos, que un niño sea sujeto de derechos, no quiere decir que necesariamente sea un sujeto de deber. Que tenga derecho a la educación, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, al amor, etc. No quiere decir que de ahí se derive la necesidad de establecer un régimen de responsabilidad penal juvenil. No creo que de la Convención del Niño se puede interpretar que surge obligatoriamente la necesidad de establecer un sistema de responsabilidad penal juvenil. Un sistema de responsabilidad sí, pero que no necesariamente tiene que ser un sistema penal. Veamos cómo, claro, con argumentos como este, por ejemplo en España, el Tribunal Constitucional Español en el año 1991 declaró inconstitucional una serie de normas del régimen penal tutelar de medidas de protección con la idea de que eran inconstitucionales por la falta de garantías que son propias del proceso penal. Un penalista español muy conocido que ha trabajado en derecho penal juvenil, que se llama Joaquín Cuello Contreras. Los penalistas lo van a conocer porque es el traductor del Tratado de Jacobs. Este autor español, Joaquín Cuello Contreras, decía bueno, que esta sentencia fue un gran avance para el derecho penal juvenil, para el derecho procesal español, la declaración de inconstitucionalidad de varias normas del régimen de medidas de protección. Pero fue catastrófica para los menores en España, para los jóvenes en España, porque a partir de esa sentencia, decía Cuello Contreras, nació el derecho penal juvenil con todas las consecuencias lesivas que tuvo para los jóvenes en España. Luego España mejoró su legislación, pero comenzó siendo muy dura la situación del derecho penal juvenil para los jóvenes en España. Bueno, en Mendoza tenemos, en el país tenemos un sistema, un régimen penal juvenil a partir de los 16 años, como todos ustedes conocen, y en Mendoza tenemos un sistema que para la época en que fue puesto en vigencia, en el año 2000, fue un sistema muy moderno, un sistema penal acusatorio. Hoy no diríamos que es un sistema adversarial, moderno, pero sí que lo era para la época, para el año 2000, posiblemente hoy no sea el mejor sistema, pero es un sistema que todavía se lo puede catalogar de moderno. La pregunta es, ¿el régimen penal juvenil, y esto tiene que ver con el argumento de los abusos del sistema, de los errores del sistema, el sistema penal juvenil en Mendoza, el proceso penal juvenil que incorpora la ley, yo no recuerdo nunca los números, la 6.354, un sistema relativamente moderno, es un sistema que de algún modo en su momento nos puso a la vanguardia en el régimen penal juvenil, pero digo, ha sido como preguntando, reformulando el interrogatorio de Cuello Contreras, ha sido bueno para los jóvenes, además de ser moderno desde el punto de vista del derecho procesal y del derecho penal. Bueno, la situación ha ido variando. En su momento, en el año 2000, se puso en vigencia este sistema y durante mucho tiempo el sistema fue un sistema muy rígido, muy duro, con sentencias
muy cuestionadas, muy cuestionadas. Yo tengo el sistema, las estadísticas de cómo ha ido evolucionando el sistema penal juvenil. En el año 2004 el régimen de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil en Mendoza tenía 514 jóvenes detenidos, ahí internados. En el año 2005 360. En el año 2006 325, es decir, el sistema penal, dentro del propio sistema penal, ha ido corrigiéndose. Hoy, en el año 2014, el 211 de 514 en el año 2004, de las sentencias a prisión perpetua en el año 2002, cuando recién estaba puesto en vigencia el sistema, el sistema se ha ido depurando con los mismos operadores, o sea, prácticamente los mismos operadores del sistema judicial han ido incorporando y mejorando el sistema judicial y transformando. Hay un dato que es muy importante. En el sistema penal de mayores, la evolución de la población carcelaria entre el 2004 y el 2015 se ha duplicado. Alrededor del 2004, del 2003, del 2002, habían 2.000 personas privadas de libertad en Mendoza, mayores me refiero. Hoy hay 4.000. O sea, se duplicó en materia de responsabilidad penal de mayores el encarcelamiento preventivo y el encarcelamiento por condenas. En el régimen penal juvenil, en el 2014 211, en el 2004 500. Bajó a la mitad, exactamente, inversamente proporcional la medida. Esto demuestra dos cosas: que el sistema aprendió, que el sistema se ha ido mejorando, y que el sistema penal juvenil en Mendoza es un límite, es una contención al poder punitivo del Estado. Si las estadísticas este año, en noviembre, en septiembre de este año teníamos 85 personas privadas de libertad en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, en el ex-COS. Es decir, por un lado, el sistema penal juvenil empezó mal, y uno podría decir, bueno, los abusos del sistema podrían haber llevado a cambiar el sistema. No, el sistema en su propia autoconfiguración mejoró, con sus mismos operadores mejoró, y hoy tenemos un sistema penal juvenil en Mendoza que yo creo que funciona. Y estos datos demuestran eso de manera irrefutable. El sistema penal juvenil de Mendoza es un límite. Mientras en el régimen, la política de seguridad demuestra que la duplicación de las personas privadas de libertad en el sistema de mayores, la mitad del sistema penal juvenil se ha reducido inversamente. Es decir, el sistema penal juvenil en Mendoza constituye un límite al poder punitivo del Estado. Pero además, otro dato que me pareció importante subrayar y remarcar, que tiene que ver con cómo funciona la justicia penal juvenil en Mendoza, que es un dato que también es importante. La justicia de primera instancia, los jueces penales de menores, como se le llama, los jueces penales juveniles, en los juzgados que tenemos en la primera circunscripción, arrojan como resultado que por lo menos, es más el dato, pero no menos de 3, en los últimos 3 años, seguro que 5, no se han dictado condenas por los hechos que son de su competencia. Es decir, la justicia penal juvenil de Mendoza, en los hechos que son de su competencia, delitos cuya amenaza de pena son menos de 10 años, no se han impuesto penas. Se ha resuelto el conflicto de otro modo que no sea con pena. Y la justicia penal de la Cámara Penal Juvenil, que incluye la Cámara de San Rafael, que si mal no entiendo no ha impuesto condena, la Cámara Penal Juvenil en los últimos 5 años ha dictado 173 sentencias. De ese total de 173 sentencias, 159 terminaron con absoluciones. Solo 14 de ellas con imposición de condena. Es decir, el 8% de los casos, miren cómo cambió el sistema,
Miren, adviertan cómo el sistema se autoconfiguró y se automejoró con sus mismos operadores. 8,9% de los casos se resuelven con condena. De esas condenas, de ese 8%, el 14%, solo el 14% de las penas máximas, de las perpetuas pasamos a penas entre 10 y 12 años de prisión, las penas máximas. Y el 64%, o sea, el núcleo duro de las penas, con penas de 2 a 4 años de prisión, es decir, penas leves. Alguien puede decir, bueno, si son penas leves, son penas innecesarias, y entonces no son recomendables las penas de escasa duración, porque a los jóvenes se les impone penas de escasa duración. Bueno, tiene que ver también con que los hechos son hechos graves, o sea, se le está imponiendo penas leves por hechos graves. Este es el sistema, o cómo funciona el sistema actual en la práctica. Entonces retomo nuevamente con el planteo inicial. Sistema de medidas de protección versus sistema penal juvenil. ¿Funciona mejor el sistema penal juvenil? ¿Y cómo funciona en la práctica? Estamos viendo que el 100% de los casos de la justicia penal de primera instancia no dicta condenas. Es decir, resuelve el conflicto sin pena. Y el 92% de los casos de la Cámara Penal Juvenil resuelve los casos sin condena. Es decir, soluciona el conflicto sin pena. Nos queda el sistema penal juvenil, el sistema de penas para el 8% de los casos, de los cuales el 64% son de penas leves. ¿Tiene sentido hablar de sistema penal juvenil cuando el 92% de los casos se resuelve sin pena? ¿No es acaso encubiertamente, y por suerte, no hemos transformado el sistema de penas en la provincia de Mendoza en un sistema de medidas de protección? ¿Tiene sentido hablar de sistema penal juvenil con toda la carga estigmatizante que tiene el sistema penal para un joven cuando le vamos a solucionar el conflicto en el 92% de los casos sin pena? La propuesta, en mi opinión, es la siguiente, la propuesta de ley Ferenca. Un sistema de responsabilidad de 2 velocidades. Una primera velocidad del sistema penal, del sistema de responsabilidad juvenil, es un sistema de medida de protección con todas las garantías del proceso penal, pero que resuelva el conflicto sin pena. La mayor parte, o sea, de algún modo ratificar lo que en la práctica está ocurriendo en la provincia de Mendoza, en términos conceptuales. Si no se recurre a la pena, en el 92% de los casos, no le llamemos a esto sistema penal juvenil. Esto es un sistema de medida de protección con garantías. Entonces, ¿por qué llamarle derecho penal juvenil a lo que no se resuelve con pena? Y sí tiene toda la carga estigmatizante del sistema penal. Y quedar reducido un sistema de responsabilidad de segunda velocidad para los casos de extrema gravedad, que es en la práctica lo que está ocurriendo. Un sistema de derecho penal juvenil para los casos de extraordinaria gravedad, como en la práctica está ocurriendo. Y entonces ahí viene la cuestión, me centro en este 8%, cómo se legitima el castigo, cómo se justifica la pena para jóvenes cuando el hecho es de extraordinaria gravedad. Se dice, y esto es la tesis dominante, el sistema penal juvenil está orientado a la prevención especial, a la mejora del menor, a la resocialización del menor. Vaya paradoja, abandonamos el sistema de protección que está basado en la idea de la mejora del joven y vamos a un derecho penal juvenil que toma de algún modo la misma idea, la resocialización del joven, pero además que es un sistema penal. Eso es una cuestión paradójica. Dejamos el sistema tutelar, vamos al sistema penal para sostener la misma idea, la idea de resocialización. Una idea que además ha fracasado en los hechos. O sea, exportamos para el sistema penal juvenil algo que ya nos fracasó estrepitosamente, por eso la idea de resocialización fracasó y decayó y no es lo que legitima la intervención penal. Tuvo 2 decenias de gloria, de década del 60, década del 70, después su estrepitoso fracaso empírico y las enormes razones, los abusos a los que condujo,
abandonó la idea de resocialización como idea rectora del sistema. Esta idea es la que domina el derecho penal juvenil. Es una cuestión paradojal. Que además tiene dificultades en el ámbito del derecho penal de mayores que no creo que supere el derecho penal juvenil. El derecho penal, la idea de resocialización, de algún modo abandona el principio del hecho. La medida de la pena es la medida de lo que sea necesario para resocializar. Si eso es así, no veo por qué razón esto no tiene idéntica conclusión y idéntica consecuencia en el ámbito del derecho penal juvenil. Además de la idea de que en qué medida el Estado está facultado para imponer, y esto en el ámbito del derecho penal de mayores es indiscutible, el Estado no puede amoldar a las personas a las convicciones de la mayoría, no puede someter a un tratamiento de resocialización obligatoriamente, porque eso sería una injerencia inadmisible en la esfera de la persona. Por eso el tratamiento, por eso la resocialización en mayores es una oferta del Estado, pero nunca una imposición. Pero sin embargo, este modelo ingerente se lleva al derecho penal juvenil. Y entonces, ¿cuál es la medida de la pena? La medida de la pena es la medida de la resocialización. Mientras más resocializado esté el joven, menor pena, y mientras menos resocialización del joven, más pena. Es decir, estamos llevando una especie de moralización del castigo. Y además, ¿quién es el responsable de la resocialización? ¿El joven es responsable de su falta de socialización? ¿O es el entorno familiar? ¿O es el sistema social? ¿O es el Estado? Que incluso cuando los tiene sometidos al régimen penal juvenil, no ofrece todas las posibilidades de resocialización. Vamos a responsabilizar al joven por una socialización de la que es el último responsable. Vamos a responsabilizar al joven por una desocialización de la que no es responsable. El sistema penal juvenil basado en la prevención especial, en la idea de resocialización, es una idea discutible, que además no supera la base de la responsabilidad penal, que es el reconocimiento de la personalidad del imputado. La pena se legitima en la medida en que el imputado es reconocido como persona. Que se le reconozca como persona significa que se le reconoce su elección, que se le respeta su elección y se lo hace responsable por ella. El respeto a la personalidad es el fundamento del castigo frente al imputado. Pero la prevención especial le quiere cambiar la personalidad al autor. Es decir, la prevención especial quiere mejorarlo al autor. Quiere decir que la prevención especial, la idea de resocialización, conduce a una paradoja irresoluble. Pretende modificar la personalidad del imputado y con ello le niega su personalidad, que es la base jurídica del reproche. La base jurídica del reproche es el respeto a la personalidad. La prevención especial, la idea de resocialización, le quiere cambiar la personalidad del autor. Si le quiere cambiar la personalidad del autor, destruye la base objetiva del juicio de reproche, que es el reconocimiento, el respeto a la personalidad. Esa paradoja es irresoluble para la prevención especial, para la idea de resocialización, en el derecho penal de mayores y en el derecho penal juvenil. De manera que creo que puede ser un barómetro, una medida, un aspecto a tener en cuenta, pero la idea de prevención especial, la idea de resocialización, no puede ser el fundamento de la pena que legitime el castigo en el ámbito para estos hechos graves, a los que creo que tiene que quedar reducido el sistema penal juvenil. ¿Cómo se legitima entonces el castigo? Y bueno, frente a la sociedad, frente a la generalidad, se fundamenta en la idea de que se retribuye un hecho de manera funcional. Pero el problema del sistema penal juvenil es cómo se justifica el castigo frente a quien es sometido al poder del Estado, frente al propio joven sometido al proceso. ¿Cómo se legitima eso? Claro, porque la base de la legitimación de la pena es la idea de la autoadministración. ¿Cuándo es legítima la pena? Cuando el autor es libre de autodeterminarse, libre de autoconfigurarse. Tiene la posibilidad de autoadministrarse. Libre de autoadministrarse, responsable de la forma en que ese sujeto se autoadministra. Por eso es justificada la pena frente al propio autor. Pero ¿qué ocurre con los jóvenes? ¿Se autoadministran o se heteroadministran? ¿Son administrados por sí mismos o son administrados por otros? En la mayor parte o en una gran parte de sus derechos, los jóvenes son heteroadministrados.
no tienen derecho a trabajar, no tienen derecho a celebrar contratos, no tienen no pueden elegir su educación, no pagan impuestos, muchos ámbitos en los que tienen derechos. Esos derechos son heteroadministrados, administrados por otros. ¿Qué quiero decir? Cuando se trata de jóvenes, el sinalagma, libertad de organización, responsabilidad por las consecuencias, no está completo, porque tiene menos libertades, menos derechos, o muchos de esos derechos son administrados por terceras personas. Y si no está completo el sinalagma, ¿cómo justifico el castigo? Hay una consecuencia imperativa de esta circunstancia, que es que al no estar completo el sinalagma, la consecuencia es o no pena en la mayor parte de los casos, o una pena disminuida que respete esa menor libertad de organización que tiene el joven. En la medida que hay menor libertad de organización, tiene que haber menor pena. ¿Qué quiero decir con esto? La disminución de la pena prevista por el régimen penal juvenil, que faculta al juez a disminuir la pena a los casos de tentativa, no es una facultad del juez, es un deber del juez. El juez tiene el deber de disminuir la pena a la escala penal de la tentativa. ¿Por qué? Porque no está completo el sinalagma, libertad de organización, responsabilidad por las consecuencias. No es la inmadurez del joven lo que justifica la facultad de reducir la pena en los casos de tentativa. No es la menor pena que le corresponde a un joven, no tiene que ver con su madurez mental, tiene que ver con su reducción de su capacidad de autodeterminación, porque muchos de sus derechos son administrados por terceras personas, por otros. Esa disminución del sinalagma justifica que obligatoriamente se imponga una menor pena. En consecuencia, este derecho penal juvenil basado en un derecho de segunda velocidad está fundamentado solo para hechos extraordinariamente graves y se justifica la pena únicamente cuando se respeta ese sinalagma reducido. En consecuencia, siempre la pena en el ámbito del derecho penal juvenil, para estos casos extraordinariamente graves, tiene que ser menor y tiene que reducirse para los casos de tentativa. Yo no quiero extenderme más porque me parece que he excedido el término. Lo que quería decir es simplemente que en el caso de Ledesma Reche estas concepciones han sido plasmadas en el caso de Ledesma Reche, que tuvimos en la Corte. Ledesma Reche fue condenado a prisión perpetua en el año 2003 por una Cámara Penal de Mayores. Es un aspecto que también hay que tener en cuenta. O sea, es importante mantener la especialidad. Recientemente, el día de ayer, se ha firmado en la sala administrativa una acordada en la Corte que respeta la especialidad incluso para el sistema de subrogancias. Y Ledesma Reche fue condenado como partícipe del delito de homicidio calificado. Ya el hecho que sea condenado como partícipe obliga a una reducción. El partícipe, es muy discutible que el partícipe pueda tener la misma pena que el autor. Es cierto que la ley lo dice así, pero es un remanente del concepto unitario de autor. El partícipe no configura el hecho, el partícipe no domina el hecho. Si no configura el hecho, si no domina el hecho, tiene que tener menos pena. Ledesma Reche era partidario o era víctima de la injusticia distributiva, una circunstancia que también hay que tener en cuenta en la determinación de la pena. El paso del tiempo, el dolor penal, los sufrimientos del imputado durante el régimen de aplicación del sistema penal juvenil, hay que tenerlos en cuenta en la determinación de la pena. Bueno, no puedo extenderme sobre el caso Ledesma Reche porque no quiero abusar del tiempo. Concluyo de la siguiente manera. Propongo de lege ferenda un sistema de medidas de protección, un sistema penal juvenil de primera velocidad, con todas las garantías, pero sin penas, como ocurre en la práctica. Y como derecho de segunda velocidad, un derecho penal juvenil, limitado a casos extraordinariamente graves, en los que siempre, por la menor libertad de organización del joven, corresponde una atenuación de la pena, reduciendo la escala penal en los casos de la tentativa. Todo esto es lo que hemos receptado en el fallo Ledesma Reche. Les agradezco mucho la atención, Lalo, por la presentación. Muy agradecido.